Vamos a continuar con esta serie de enseñanzas que tienen que ver con la fe y la actitud. Esta es la cuarta entrega. Y bueno, hemos estado viendo que en estas enseñanzas, ¿verdad?, acerca de no tanto una verdad que tengamos que aprender, sino más bien la finalidad de estas enseñanzas es animarles y animarnos a practicar esta verdad. Y la verdad es que solamente es por medio de la fe que podemos relacionarnos con Dios. Pero que llevemos la fe a una práctica, que llevemos la fe a una vivencia. Y ese ha sido el objetivo de esta serie de enseñanzas que hemos titulado La fe y la actitud. Lo hemos hecho a través de diferentes pasajes e historias de la Biblia, donde hemos estado apreciando cómo la actitud de las personas, ¿sí?, involucradas en estos pasajes, obviamente desataron la fe. Por lo tanto, hemos llegado a la conclusión de que la fe y la actitud van muy ligadas, que la actitud en realidad es la manifestación de la fe y que la fe tiene que ver mucho con la actitud. Recordamos ya que la actitud tiene que ver con algo interno, una disposición interna que se refleja obviamente en acciones. El pasaje de esta ocasión es un pasaje muy interesante, muy lleno de muchas cosas muy fuertes en cuanto a la fe y la actitud. Y está en Lucas capítulo 7, versículo 36 al 50, que voy a leer en este momento, ¿verdad?, en la Nueva Versión Internacional. Este pasaje habla de Jesús en casa de un hombre. Jesús fue invitado a la casa de un personaje y ahí llega una mujer, ¿sí? Y entonces se da una escena bastante reveladora en cuanto a lo que queremos nosotros compartir. Dice así el pasaje: uno de los fariseos invitó a Jesús a comer, así que fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Ahora bien, vivía en aquel pueblo una mujer que tenía fama de pecadora. Cuando ella se enteró de que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo, se presentó con un frasco de alabastro lleno de perfume. Llorando se arrojó a los pies de Jesús, de manera que los bañaba con lágrimas. Luego se los secó con los cabellos y también se los besaba y se los ungía con el perfume. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado dijo para sí: si este hombre fuera profeta, sabría quién es la que lo está tocando y qué clase de mujer es una pecadora. Entonces Jesús le dijo a manera de respuesta: Simón, tengo algo que decirte. Dime, maestro, respondió. 2 hombres le debían dinero a cierto prestamista. Uno le debía 500 monedas de plata y el otro 50. Como no tenían con qué pagarle, les perdonó la deuda a los 2. Ahora bien, ¿cuál de los 2 lo amará más? Versículo 43. Supongo que aquel a quien más le perdonó, contestó Simón. Has juzgado bien, le dijo Jesús. Luego se volvió hacia la mujer y le dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Cuando entré a tu casa no me diste agua para los pies, pero ella me ha bañado los pies en lágrimas y me los ha secado con sus cabellos. Tú no me besaste, pero ella, desde que entré, no ha dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con aceite, pero ella me ungió los pies con perfume. Por eso te digo, si ella ha amado mucho, es que sus muchos pecados le han sido perdonados. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Entonces le dijo Jesús a ella: tus pecados quedan perdonados. Los otros invitados comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que hasta perdona pecados? Versículo 50. Tu fe te ha salvado, le dijo Jesús a la mujer. Vete en paz. Como en otros pasajes, antes de entrar al pasaje mismo y descubrir lo que ahí manifiestan estos pasajes respecto a la fe y la actitud, para poder entender mucho más, necesitamos nosotros conocer el contexto, lugar, los personajes, las costumbres de aquel tiempo. ¿Sí? Son pasajes que están a una distancia muy grande de nosotros en el tiempo y también en cultura. Y entonces podemos no prestar atención en los detalles y de esta manera no poder entender la profundidad de las palabras de Jesús, de las acciones, de las reacciones, de las actitudes
¿verdad? Y al final de la fe que esta mujer manifestó. Entonces, vamos a tener que hablar de lugares, de costumbres bíblicas o judías y de los personajes. Vamos a hablar del lugar primero. El lugar, el contexto nos aproxima a la región donde sucedió esto. Porque el pasaje comienza diciendo que Jesús, ¿sí? En el versículo 36, ¿sí? Uno de los fariseos invitó a Jesús a comer a su casa, y ahora bien, en ese pueblo había una mujer, pero no se dice qué pueblo. Cuando uno lee el capítulo 7 de Lucas desde el principio, se da cuenta que Jesús está en Capernaum, y que de Capernaum bajó a Naín, y luego viene un espacio donde se habla acerca de los enviados de Juan Bautista para preguntarle a Jesús si él era el Mesías, y luego ya viene este pasaje. Entonces nosotros podemos concluir que la escena se desarrolla en Galilea, en algún pueblo, puede ser Naín o puede ser algún otro pueblo de esa región. Es importante, Jesús sigue en la región norte de Palestina haciendo estos milagros y obviamente estas escenas. Ahora, vamos a los personajes. Es muy importante detectar a los personajes. Lo único que se dice del primer personaje, obviamente quitando a Jesucristo es mejor, pero los personajes que están ahí, que es la mujer y obviamente Simón el fariseo, ¿verdad? Es que había una mujer de esa ciudad o de ese pueblo, ¿sí? Para ubicar mejor a esta mujer, tenemos que quitar o identificarla. ¿Por qué? Porque esta escena de Jesús siendo ungido por una mujer, ¿verdad? No es único de Lucas 7, ¿sí? De hecho, se encuentran en los 4 evangelios escenas parecidas a estas. Y tenemos que ver si es la misma escena, porque recuerda que los evangelios muchas veces son paralelos y repiten la misma escena, o estamos hablando de escenas diferentes. Por lo menos encontramos en Lucas 7 a una mujer lavando con sus lágrimas y con sus cabellos los pies de Jesús. Pero también lo encontramos en Mateo 26 y en Marcos 14. Y también en Juan 12 encontramos una escena muy parecida. Entonces necesitamos nosotros leer un poquito e ir a los contextos para descubrir de quién se está hablando en este pasaje. Si el pasaje de Lucas 7, que es el que estamos analizando, es el mismo pasaje de Mateo 26 y Marcos 14, y si es el mismo pasaje de Juan capítulo número 12. Para eso le voy a pedir rapidito que vayamos a Juan capítulo 12, ¿sí? Para ir viendo y ubicar a la mujer, detectar qué mujer es de la cual se está hablando. En Juan capítulo número 12, ¿sí? Que es el pasaje que quiero que leamos, dice que 6 días antes de la Pascua llegó Jesús a Betania. Por eso le decía, cuando tú ubicas los lugares ya te das cuenta de algo. Betania es una ciudad, un pueblo muy cerca de Jerusalén. Jerusalén está en Judea. Entonces, obviamente estamos hablando de 2 lugares geográficos distintos. Ya nos da una pauta. 6 días, y era 6 días antes de la Pascua, ¿sí? Cuando leemos Lucas 7, ¿sí? Recuerda que antes de la Pascua, y obviamente ya Jesús va a morir, porque Jesús murió el día de la Pascua, ¿verdad? Ese día fue sacrificado. Estamos hablando de 6 días antes de que Jesús muriera, ¿sí? Mientras que Lucas 7, ¿sí? La entrada a Jerusalén para que Jesús fuera sacrificado está hasta Lucas 20, ¿sí? Entonces estamos muy distantes. Aquí estamos hablando Jesús ya entró a Jerusalén 6 días antes de la Pascua, bueno, hasta cerca de Jerusalén 6 días antes de la Pascua, donde vivía Lázaro, a quien Jesús había resucitado. Dice el versículo 2, allí se dio una cena en honor a Jesús. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban a la mesa con él. María tomó entonces como medio litro de nardo puro, que era un perfume muy caro, y lo derramó sobre los pies de Jesús, secándolo luego con sus cabellos, y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Judas Iscariote, que era, etcétera, etcétera, etcétera. Ya no me quiero detener tanto ahí. Si ustedes se dan cuenta, sí se identifica quién era esta mujer. Esta mujer que ungió a Jesús, los pies de Jesús con un perfume de gran precio y con sus cabellos, ¿verdad? Es María. ¿Cuál María? La hermana de Lázaro y Marta, ¿sí? Entonces, aquí se identifica. Fíjense que la mujer de Lucas 7 dice que era una mujer pecadora. Y la verdad es que Marta no se conocía como una mujer pecadora.
¿sí? Entonces, no, son dos personas distintas, ¿ya? Entonces descubrimos que el pasaje de Juan capítulo 12 no es la mujer de Lucas 7, no es, está ubicada en distintos puntos geográficos. Además, en Juan 12 sí se identifica a la mujer que se llamaba María, ¿sí? La hermana de Lázaro y Marta, ¿sale? Ahora, vayamos ahora a los otros pasajes que están en Mateo 26. Vamos a ver qué nos dice Mateo 26, ¿sí? Y obviamente Marcos también 14. Quiero adelantarme, que obviamente ya revisé yo estos pasajes, y Mateo 26 y Marcos 14 sí son pasajes paralelos, es decir, hablan del mismo acontecimiento, ¿sale? Entonces en Mateo 26, versículos 6 al 13 dice: estando Jesús en Betania, en casa de Simón llamado el leproso, ¿sí? Quizás ahí pueda haber una confusión, porque dice que la mujer de Lucas 7 llegó a la casa de Simón el fariseo, ¿sí? Y acá nos dice que Jesús llegó a la casa de Simón el leproso. Dirá, pues era el mismo porque se llaman Simón, ¿no? Bueno, también aquí en nuestro contexto, ¿cuántos no se llaman José y cuántos no se llaman Jorge? O sea, por eso especifican, no había apellidos en aquel entonces, ¿eh? Entonces era Simón el leproso y el otro Simón el fariseo. Son dos personas distintas. No hay registro de que sea Simón el leproso y fariseo aparte, no, era uno Simón el leproso y otro Simón el fariseo. Entonces aquí nos dice que en realidad, y este es en Betania otra vez, ¿sí? En Betania otra vez. Dice que en Betania se acercó una mujer con un frasco de alabastro lleno de un perfume muy caro y lo derramó sobre la cabeza de Jesús mientras él estaba sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se indignaron. ¿Para qué este desperdicio?, dijeron. Se dice que en Juan capítulo 12 el que se indignó fue Judas, pero acá dice que se indignaron todos. Podía haberse vendido este perfume por mucho dinero para darlo a los pobres. Consciente de ello, Jesús le dijo: ¿por qué la molestan a esta mujer? Ella ha hecho una obra hermosa conmigo. A los pobres siempre los tendrán con ustedes, pero a mí no me han de tener siempre. Al derramar ella este perfume sobre mi cuerpo, lo hizo a fin de prepararme para la sepultura. Les aseguro que cuando quiera parte donde se predique el evangelio, se contará también en memoria de esta mujer lo que ella hizo, ¿sí? Esto es Mateo 26, 6 al 13. Entonces, como ustedes pueden ver, este es otro pasaje, ¿sí? Ahora, uno podría decir, este también es el pasaje de Juan. No, porque aquí están en casa de Simón el leproso, ¿sí? Es más, dice que esto, según las lecturas de Marcos 14, fueron 2 días antes de la Pascua. Es decir, Jesús fue ungido 6 días antes de fue Marta, la hermana de Lázaro, perdón, María, la hermana de Lázaro y Marta, ungió sus pies con ese perfume 6 días antes. Pero 2 días antes, una mujer ungió a Jesús desde la cabeza, ¿sí? Y fue en casa de Simón el leproso. Entonces, solamente esto es como para que entendamos, ¿sí?, que la mujer de Lucas 7 no es a la que se hace referencia en Betania, cuando Jesús dijo: se acordarán de esta mujer todos, ¿no? Ni tampoco es María, la hermana de Lázaro. Entonces, no es ni María ni la mujer que lo ungió. ¿Por qué? Bueno, porque la mujer de Lucas 7 está en Galilea, mientras que las otras dos, ¿sí?, María, que ya la descartamos, pero la otra, la de Mateo 26 y Marcos 14, están en Betania. Están en casa de Simón el fariseo en Lucas 7, están en casa de Simón el leproso en Betania, ¿sí? La mujer tenía fama de pecadora, la de Mateo 26 y Marcos 14 no se dice nada de ella. Y, ojo, en Lucas 7 Jesús ungió los pies, mientras que en Mateo y en Marcos dice que ungió su cabeza. Entonces, ya con esto ubicamos a la persona. Es una mujer pecadora, ¿sí?, en Galilea, ¿sí?, donde tiene este acontecimiento, ¿vale? Ahora vamos a hablar de Simón el fariseo. Es importante también entender esta parte. Entonces, es una mujer pecadora que llega a la escena donde Jesús está en casa de Simón el fariseo. Ahora, es importante, Simón el fariseo. ¿Quiénes eran los fariseos? Tenemos que ubicar esa parte. Bueno, los fariseos, ¿sí?, la palabra fariseo viene del hebreo.
y significa separado, muy similar a la palabra santo, que significa también separado. Entonces tiene una connotación de que los fariseos eran un grupo de personas santas, ¿vale? ¿Y qué eran los fariseos? Bueno, los fariseos eran un partido religioso que surge y surgió para defender la fe judía de la influencia helenista, es decir, griega, que se empezaba a llegar a Palestina. Es decir, el imperio griego estableció una cultura, una manera de vida que obviamente el pueblo judío, como todos los tiempos, el pueblo de Dios, ha tenido que soportar los embates de una cultura que va en contra de los preceptos de Dios. Entonces, para los tiempos 200 años antes de Cristo, 100 años antes de Cristo, pues se libraban muchas luchas para que el pueblo judío permaneciera en la fe, en la ley. Y surgen este tipo de grupos como los fariseos, ¿verdad? Que eran personas que realmente lucharon por la fe judía en tiempos de gran crisis, ¿ok? Cuando pasan todas esas luchas, obviamente se quedan esos partidos religiosos, ¿verdad? Y se vuelven dominantes de la religiosidad judía, ¿sí? ¿Qué enseñaban o cuáles eran sus énfasis? Bueno, dominaban la vida religiosa judía, los fariseos, haciendo énfasis en la obediencia de la ley y de las tradiciones de los ancianos. Y esta énfasis lo hacían aún en las cosas más pequeñas de la vida. Eran muy meticulosos en el cumplimiento de la ley. ¿Sí? Por eso es muy importante, fueron muy importantes los fariseos en su momento. Quiero decirle que fueron héroes de la fe en algún momento los fariseos. No los fariseos de los tiempos de Jesús, no. El grupo fariseo comenzó siendo un verdadero instrumento en las manos de Dios. Ya para los tiempos de Jesús ya se habían quedado ya como un grupo establecido, ¿sí? Que ya eran referente en la vida espiritual del pueblo judío. Ellos creían, fíjese, es interesante, creían que Dios solamente otorgaba su gracia a aquellos que se ajustaban a sus preceptos. Es decir, que Dios solamente podía bendecir al que cumplía la ley. Eso era lo que ellos enseñaban. Otra cosa interesante es que de esta manera, como ellos lo enfocaban, la vida piadosa tenía más importancia a los actos externos que la actitud del corazón. Es decir, para ellos era muy importante la forma externa de hacer las cosas, ¿sí? Eso era lo importante, porque al hacer esas cosas, aunque fueran fingidas, aunque fuera de manera externa, Dios otorgaba su gracia a esos, no así los que no lo hacían. Entonces enfatizaban mucho la acción externa y no le prestaban mucha atención a la actitud del corazón, ¿ok? Otra cosa importante, cuando nosotros vemos cómo interactuaba Jesús con los fariseos, pensamos que los fariseos tenían un puesto o un cargo oficial. Y es interesante que ellos no tenían ningún cargo o puesto oficial. Es decir, dentro de la jerarquía religiosa y civil de aquel tiempo, los fariseos no tenían ningún cargo. Es decir, no eran sacerdotes, no pertenecían a los sacerdotes, tampoco pertenecían al gobierno. Pero sin en cambio eran muy fuertes en su influencia. ¿Por qué? Porque aunque ellos no tenían cargo, el reconocimiento y el respeto y la admiración del pueblo hacia ellos, obviamente les daba poder e influencia. Es decir, era un grupo admirado, respetado y reconocido por el pueblo. Eran la voz referente en cuanto a la interpretación de la ley y de las tradiciones. Entonces, repito, aunque ellos no eran parte del sacerdocio que tenía cierta autoridad y tampoco eran parte del gobierno, ¿sí? El ser parte de los fariseos implicaba ser respetable, tener influencia y referente en cuanto a una voz autorizada. Entonces, sus reflexiones, sus interpretaciones, sus dichos tenían peso entre el pueblo. Entonces llegaron a formar, ahora, para los tiempos de Jesús, todo esto se distorsionó. Siendo héroes de la fe, en los tiempos de Jesús, llegaron a ser un partido religioso amañado, corrompido, astuto, una camarilla que abusaba de su poder y de su influencia. Esa era la realidad. Pero de todos modos,
Llegar a ser parte del partido de los fariseos era todo un logro y era todo un honor en aquel tiempo. Aunque ya, repito, había sido ya estaba muy manipulado, ¿sale? Entonces, Jesús fue invitado, escuche, Jesús fue invitado a la casa de Simón el fariseo. Es decir, no era cualquier casa. O sea, para que un fariseo te invitara a su casa, es que de veras eras muy importante, ¿verdad? Porque era una casa que no cualquiera iba, porque obviamente era la casa de un referente espiritual de aquel tiempo, ¿vale? Ahora, tercer cosa muy importante, las costumbres judías. Si no entendemos las costumbres judías del pasaje, no lo vamos a poder discernir como debe ser para entender lo que el Señor nos quiere mostrar en esta hora sobre las actitudes y la fe, ¿sale? Era una comida, era un banquete, ¿sale? Y entonces cuando tú hablas de comida y de banquete, pues tienes que irte a las costumbres judías. Básicamente no es muy complicado, pero sí tenemos que saber que los banquetes o las comidas o las cenas en ese ambiente, ¿sí? Comida o cena, básicamente tenía como dos partes, ¿sí? Eran dos partes las que, con el programa pues de la cena, obviamente no era algo escrito, pero se entendía, así se realizaba, así se vuelven las costumbres, es la repetición, la repetición, la repetición. Entonces la costumbre estaba dividida, la cena o la comida, pero vamos a ver que Jesús fue invitado, y entonces era la comida misma, o sea, la hora de los alimentos, y después había otra parte que se llamaba simposio, donde se bebía y se dedicaba ya a la conversación. Es decir, tú llegabas y la primera parte era comer. Después de eso se pasaba a otra parte que donde bebían, obviamente, vino, y era ya el momento de conversar. Y era el momento de interactuar, ¿sale? Ahora, dentro de esas dos partes de la comida o de la cena, había 3 ritos que los necesitamos conocer para que nosotros entendamos el pasaje. El primer rito era el siguiente. Al llegar a los invitados, se les lavaban los pies. ¿Por qué? Porque comían recostados, ¿sí? En realidad, si usted va al pasaje de Lucas 7, ¿sí? Versículos que es el 36, en adelante, fíjese cómo dice. Uno de los fariseos invitó a Jesús a comer, así que fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. ¿Sabe por qué dice se sentó a la mesa? Porque es la nueva versión internacional. ¿Por qué? Porque todos en Occidente nos sentamos, ahora no nos sentamos en la mesa, sino a la mesa, es decir, nos sentamos en una silla para estar en la mesa, ¿sí? A un nivel de unos 90 centímetros, ahí comemos en una mesa sentados en sillas. Pero en realidad yo voy a la referencia de literalmente qué dice ese pasaje. No dice que se sentó a la mesa, literalmente dice que se recostó. ¿Cómo se va? ¿Para qué se acuesta Jesús si vamos a comer? Bueno, porque la costumbre judía de aquel tiempo no era comer en mesas como nosotros lo entendemos, sino recostados. Había un tipo sillones donde la gente se recostaba, ¿sí? Y comía recostado, ¿vale? Ese es el primer detalle. Ahora, ¿por qué era importante o por qué estaba el rito de lavarse los pies? Bueno, por la simple razón de que la gente venía de la calle con sus sandalias, obviamente sus pies estaban llenos de polvo del camino. Y a la hora de, no sé, o sea, cuando yo voy a comer en el occidente, yo me tengo que lavar las manos, porque los pies no los voy a usar para nada, ¿vale? Pero en aquel tiempo yo me voy a recostar y mis pies van a quedar en una posición de altura. Y obviamente otro va a estar recostado tal vez cerca de mis pies. Entonces era necesario lavarse los pies. Entonces al llegar los invitados se les lavaban los pies, ¿sí? Luego, ¿sí? Entre la cena, que era el momento de comer, y el simposio, que era el momento de la plática, ya de interactuar, entre esos dos espacios, ¿sí? Se les lavaban las manos a los invitados.
¿sí? Se les otorgaba, se les permitía, si era una familia, el anfitrión era una familia pudiente, pues tenía servidores que hacían todo eso, pero si no, por lo menos se les ofrecía para hacerlo. Se tenían que lavar las manos. ¿Por qué se lavaban las manos? Después de comer, ¿verdad? Bueno, se lavaban las manos después de comer porque comían con las manos, ¿sí? Digo, yo sé que a muchos hijos eso les va a gustar, ¿verdad? ¿Jesús comía con las manos? Sí, Jesús comía con las manos. Entonces, como comían con las manos, no tenían el tenedor, todo eso son costumbres de nuestro tiempo. Comían con las manos, luego obviamente se lavaban las manos para ya estar más cómodos, ya sin sus manos embarradas de comida, ¿verdad? Ya para estar en lo que es el simposio, la plática. De hecho, el pasaje marca claramente el simposio. Cuando Jesús ya empieza, oye, Simón, te voy a platicar una historia. Esa ya es la parte del simposio. Pero les lavan las manos a los invitados, ¿sí? Pero durante el simposio, fíjese qué interesante, durante el momento ya de la plática, se ungía frecuentemente la cabeza de los pies de los invitados con perfumes. Era como un detalle. Es decir, ya comieron, primero llegaron, se les lavaron los pies, luego ya comen, se lavan las manos y ahora sí van a platicar, y en eso de que están platicando los ungían con perfumes. Era parte como de la atención que se le daba, ¿sale? Y ahora, el beso. Bueno, saludar con beso, ¿sí? De un hombre a otro hombre, porque era el caso de acá. Saludar con beso a alguien es una muestra de íntima amistad y un respeto, ¿sí? Y enfatizar de manera clara que esa persona es de mucha estima para quien le da el beso. Ya recordará ese pasaje tan terrible, pero pues está en la Biblia, de cuando Judas lleva a los soldados, ¿verdad?, para apresar a Jesús. ¿Qué les dice? Bueno, al quien yo le dé un beso, ese es. Y bueno, cuando Judas llega, Jesús le dice, Judas, ¿qué pasó? Aquí estoy. Y le da un beso, ¿verdad? Ese beso es sinónimo de una amistad, de alguien importante, ¿sale? Entonces, todo esto, en realidad, si tú llegas, o en aquel tiempo, si nos fuéramos en el túnel del tiempo y tú llegaras a la casa de un hombre y tú eres una persona muy amada por ese hombre, muy querida por ese hombre, ¿verdad? Y te invita a comer a tu casa, entonces lo primero que hace es poner a un sirviente o él mismo, ¿verdad?, lavarte los pies, porque vas a comer, ¿sí? Luego te da un beso en reconocimiento de que eres muy importante. Después de comer, ¿verdad?, te va a lavar las manos. Y ya cuando están en el simposio, ya cuando van a estar platicando, va a estar ungiéndote la cabeza con un perfume. ¿Para qué? Para que estés a gusto, para que se disfrute el momento. Esas eran las costumbres, ¿sí? Ahora, cuando tú entiendes esas costumbres, ahora vamos al pasaje. Vamos al pasaje y entonces nos vamos a dar cuenta cómo todo esto tiene una importancia tremenda. Por eso es que Jesús hace la comparación, ¿no? Entonces voy a volver a ir leyendo el pasaje para ir tomando ahora sí sabor a todo esto. Uno de los fariseos invitó a Jesús a comer, así que fue a la casa del fariseo. Ya cuando digo fariseo es alguien, wow, ¿sí? Y se sentó, se recostó. Ahora bien, vivía en aquel pueblo una mujer que tenía fama de pecadora. Cuando ella se enteró de que Jesús estaba comiendo en la casa del fariseo, se presentó con un frasco de alabastro lleno de perfume. Llorando se arrojó a los pies de Jesús, ¿sí? Fíjese que aquí mi Biblia dice, en lugar de la traducción literal dice, se puso detrás junto a los pies, es decir, detrás del recostadero, así es lo que dice. Entonces, cuando tú buscas una Biblia que diga literal, dice, se puso a los pies, se puso detrás junto a sus pies, ¿sí? Porque Jesús está acostado como en un silloncito y ella va y se pone atrás de ese sillón. Entonces, y aparece en escena de repente, ¿no? A donde están los pies de Jesús. Eso es lo que está diciendo, ¿vale? Entonces, llorando se arrojó. Entonces, así cuando dices llorando se arrojó, uno piensa que Jesús está de pie o sentado y ella se fue a los pies. No, Jesús está acostado y ella surge detrás del silloncito, ¿verdad?, a donde están los pies de Jesús. Llorando, dice, de manera que se los bañaba con lágrimas. O sea,
llorando y las lágrimas. Ojo, como ya leímos la historia, dice la historia, que ya la leímos, que a Jesús, Simón el fariseo, no le ofreció agua para los pies. Eso quiere decir que Jesús traía los pies sucios. No se los había podido lavar. O sea, pues hubiera pedido agua. No, o sea, espérame, no estamos en una cultura occidental, donde si tú te quieres lavar las manos, le dices a alguien, ¿me permite lavar las manos? No, simplemente llegas y lo que te den está, y lo que no te dieron, pues no te dieron. Entonces Jesús así está. Ella empieza a llorar y a bañar con lágrimas, luego de que sus lágrimas lavan y creo, está quitando todo el polvo de que Jesús traía de los pies, se los empieza a secar con sus cabellos y se los besa. Y se los unge con perfume. ¿Sale? O sea, vea toda la escena. Claro, nosotros en ese momento decimos, ay, qué puntada esta mujer, ¿no? Ir a echar perfume y espérame. No, como no entendemos la cultura, ella lo que está haciendo es lo que un verdadero anfitrión que ama a alguien hubiera hecho. ¿Sí? Darle un beso. Pero ella ama tanto a Jesús que no le da un beso a Jesús en la mejilla, se lo da en los pies. Unge a Jesús, pero no en la cabeza, le unge los pies. Porque ella es el único lugar que quizás piensa acceder a los pies de Jesús, ¿verdad? Y empieza con sus lágrimas a lavar los pies de Jesús y a secárselos con sus cabellos. Esta escena es impresionante. O sea, lo que hace esta mujer no es una cosa loca, o sea, sí es loca en el sentido de lo que ella hace, porque no es su casa. Ella es una intrusa, ella se metió. Es más, imagínense nada más, qué incomodidad para el fariseo Simón que una mujer pecadora con fama, no que se piense que era pecadora, no. O sea, y cree que esa fama se la ganó, no se la ganó, claro que se la había ganado, todo el mundo sabía que era una pecadora. Y se fue a meter a casa del fariseo, el héroe de la santidad, ¿no? El santo, ahí se fue a meter. Y luego empieza a hacer cosas, ojo, que él no hizo. Ese es el tema. Hizo cosas que él no hizo. No agarró los pies de Jesús que ya estaban lavados. No fue a echarle perfume, pues ya habían echado perfume. No. Fue a hacer cosas que no habían hecho con Jesús. Fue a darle un beso porque no le dieron beso. Es realmente impresionante. Entonces, al ver esto, aquí es donde empezamos. Las actitudes. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado, ojo, y vuelve a enfatizar, el que lo había invitado y el que debió haber hecho esas cosas, dijo para sí, si este hombre fuera profeta, sabría quién es la que lo está tocando y qué clase de mujer es, una pecadora. Esto nos revela una actitud. Ojo, estamos hablando, esto nos revela una actitud. La invitación de Simón el fariseo no fue una invitación a alguien que reconocía que era alguien importante. Fue más bien una invitación, como dicen por aquí en el idioma de nosotros, para calar a Jesús, para tantear a Jesús. O sea, lo voy a llevar a mi casa y lo voy a observar. Voy a ver si eso no es. O sea, nos vamos a invitar como si estuviéramos muy agradecidos con él, pero al final lo que voy a hacer es voy a ver qué hace, sus reacciones y voy a darme cuenta si eso no es. Y entonces, con esa actitud de estar juzgando, de estar calificando, ¿sí? Pues obviamente vio que llegó una pecadora. Él en su entendimiento dice, una pecadora no se puede juntar con alguien santo. Yo siendo un fariseo, yo no tocaría a una pecadora. Jesús está dejando que lo toque una pecadora, por lo tanto, conclusión, no es profeta. No se da cuenta de lo que está pasando, no percibe. Entonces este no es un profeta, es un falso. Y bueno, mi objetivo no era atenderlo, mi objetivo no era invitarlo sinceramente, no, mi objetivo no era que él se sintiera bien recibido en mi casa, no, mi objetivo era juzgarlo, y ya lo juzgué y ya terminé. Esa actitud, obviamente, es una actitud incorrecta,
¿sí?, que no es la que va acorde a lo que Dios quiere, y por lo tanto Simón queda desaprobado. Pero yo quiero ir realmente más que en Simón, en la mujer, porque hay algo bien poderoso en este pasaje que desde que lo escuché, lo empecé a meditar, me cautivó y me atrapó, porque hay cosas bien importantes. Con que no era profeta, ¿sí? Este no es profeta, si fuera profeta. Y entonces me dice lo que dice el 40. Entonces Jesús le dijo a manera de respuesta. ¿A manera de qué? Pero Simón nunca preguntó nada. A mí me llamó la atención. Es que Simón, bien, vamos a leer bien. Al ver el fariseo que lo había invitado, dijo para sí. O sea, nunca habló. Simplemente él pensó, si este hombre fuera profeta, sabría quién lo está tocando y qué clase de mujer es una pecadora. Entonces Jesús le dijo a manera de respuesta. ¿Por qué le dijo Jesús a manera de respuesta? Si él no había preguntado nada, porque Jesús era profeta. Y sí sabía lo que estaba pensando, y sí sabía lo que se estaba preguntando. Y entonces le dijo, ahí te va la respuesta. Yo creo que, hermanos, Simón el fariseo se había quedado frío, como cuando alguien descubre lo que estás pensando, ¿no? Y que no es correcto lo que estás pensando, lo peor. A manera de respuesta le dijo, Simón, tengo algo que decirte. Dime, maestro, respondió. Y además quiero decirle, los fariseos, como ya lo leí, se lo dije, los fariseos eran voz autorizada en la interpretación. A ellos les gustaba que les preguntaran, oiga, ¿cómo es esto? Esto es así. Entonces, en su mero mole, ¿no? Oye, te voy a hacer una pregunta. Dime, maestro. 2 hombres le debían dinero a cierto prestamista. Uno le debía 500 monedas de plata. Y el otro, 50. Como no tenían con qué pagarle, les perdonó la deuda a los 2. Ahora bien, a eso le encantaba a los fariseos que les preguntaran, danos la respuesta, tú que eres la voz autorizada. ¿Cuál de los 2 lo amará más? El 43 dice, supongo, dijo el fariseo, que aquel a quien más se le perdonó. Contestó Simón, has juzgado bien. Y entonces Simón dijo, bueno, pues soy fariseo, o sea, yo estoy acostumbrado a discernir, a interpretar, a reflexionar, entonces hazme otra pregunta si quieres y igual te voy a contestar bien porque tengo un buen entendimiento de las cosas. Has juzgado bien, le dijo Jesús. Pero luego viene, ya sabe, demoledor Jesús con el fariseo. ¿Ves a esta mujer? Pues cómo no, la he estado viendo desde hace rato. Cuando entré en tu casa, no me diste agua para los pies. Era una cuestión básica de un anfitrión. Un verdadero anfitrión lo hace. Solamente aquel anfitrión que en realidad no está a gusto, no le agrada la visita, pero llegó, tiene este tipo de actitudes. Es decir, siéntate y a lo mejor estás en tu casa por compromiso, pero en realidad yo quisiera que no estuvieras aquí. Llegué, no me diste agua para los pies, que era, repito, como ya lo vimos, era así tenía que hacer, eran las reglas básicas de un anfitrión, de cordialidad. Es como si alguien llega a tu casa, vamos a ir haciendo como equivalencia. Alguien llega a tu casa y toca la puerta y te dice, hola, ¿qué tal? Pásale. Y tú te sientas y lo dejas parado. No, yo creo que ninguno hace eso, a menos que de veras la persona quiera que se vaya. ¿Verdad? Entonces se sienta y lo deja parado y le dice, ¿qué quería? ¿No? Y el que llegó parado, entonces lo básico, entonces siéntate. Un vaso de agua, una fruta, algo, más si viene de lejos, no. Entonces Jesús dice, tú no me diste agua para los pies, pero ella me ha bañado los pies en lágrimas y me los ha secado con sus cabellos. Tú no me besaste cuando entré. O sea, para ti yo no soy importante. Para ti no soy una persona realmente grata. No hay amistad. Tú no tienes un amor hacia mí. Porque si no me hubieras dado un beso. Pero desde que entré, no me ha dejado de besar los pies. Wow, es impresionante. Ojo, terminamos de comer y tú no me ungiste la cabeza con aceite. Ahora, repito, no es que Jesús estuviera pidiendo algo especial para él, eso lo hacían cuando había un anfitrión que de verdad amaba al visitante.
Entonces, como sí de veras era muy importante, lo besaba, le daba agua y lo ungía, porque quería que estuviera en su casa lo más a gusto, ¿sí? Lo más a gusto que quisiera. Recuerdo una vez haber ido con unos pastores en un viaje que hicimos a Estados Unidos, lindísimos pastores, y entonces llegamos a su casa y ellos ya no sabían qué hacer para que estuviéramos cómodos, ¿no? Y entonces llegamos a su sala y quítense los zapatos, me quitan los zapatos y yo, no, quítatelos, hermano, quítatelos, estén a gusto. Y entonces su sillón se levantaban así la piecera, ¿no? Dice, mira, ahorita vas a ver, quítate los zapatos y sube tus pies y mira, ya, ay, ¿qué sí? No, pues bien rico, mira, descánsate. O sea, dices, no me quiero ir de aquí. Bueno, algo así era aquel tiempo que te ungieran con aceite tu cabeza. Si es que ya olía todo rico ahí, entonces platiquemos todo el tiempo. Es lo que Jesús le dice repito, no Jesús estaba pidiendo algo especial porque era el Mesías. No, así era, ¿sí? Tú no me ungiste la cabeza con aceite, pero ella me ungió los pies con perfume. Que entonces viene hermano, en esta parte quiero que preste atención, viene una lógica de Jesús donde la fe entra en acción y dice cosas muy raras Jesús. Por esto te digo, el 47, si ella ha amado mucho, es porque sus muchos pecados le han sido perdonados. Pregunta, ¿cuándo le habían perdonado sus pecados? Hasta este momento nadie le había perdonado sus pecados. ¿Por qué Jesús dice que ella hace eso? Porque sus pecados le han sido perdonados. No, según la cronología del pasaje, sus pecados no le han sido perdonados. Pero ella ya está amando a Jesús, más bien sería, ella amaba a Jesús como si sus pecados le fueran perdonados. Es decir, ella se está adelantando, ¿verdad? Como si ella fuera una mujer cuyos pecados ya se le hubieran perdonado. Está actuando como una mujer perdonada, pero no está perdonada todavía. Pero Jesús dice, ella ha amado mucho, es que sus muchos pecados le han sido perdonados. Pero quien ama poco, o sea, tú, fariseo, amas poco porque se te ha perdonado poco. Y aquí viene la palabra fuerte. Entonces Jesús se dirige a ella y le dice, tus pecados quedan perdonados. Todo en la Biblia sucede por fe. Todo en la Biblia recibes por fe. La única manera de agradar a Dios es por medio de la fe. ¿Qué hizo esta mujer? Esta mujer actuó con fe. Y tan es así que mira cómo dice el versículo 50. Tu fe te ha salvado, le dijo Jesús a la mujer. Vete en paz. Pero habló ¿de qué? De fe. Y creo que esto nos vuelve a confirmar y nos abre otra vez el panorama. La fe no es un asunto intelectual, no es un asunto de que yo sé lo que es la fe. La fe es actitud. Y esta mujer lo único que hizo fue tener gratitud a Jesús como si fuera una mujer perdonada. Pero en realidad no estaba perdonada. Porque miren, normalmente nosotros hoy adoramos al Señor y agradecemos al Señor porque hemos sido perdonados. Es decir, somos pecadores, luego viene el perdón de nuestros pecados y eso da como por consecuencia gratitud. Pero con esta mujer, ella cambió la ecuación. Ella no fue pecadora más perdón igual a gratitud. No, ella puso gratitud más pecadora igual a perdón. O sea, movió las cosas. La gratitud era después del perdón. Ella puso la gratitud antes del perdón. Y cuando tú haces cosas antes de lo que deben ser, se llama fe. Y la fe tiene que ver con una actitud. La actitud del fariseo fue una actitud incorrecta. La actitud de ella, ¿cuál fue? Este hombre es el Mesías. Para ella sabía que era el Mesías. A ver, este hombre es el Mesías. Este hombre es el Hijo de Dios. Yo soy una pecadora.
Si algo bueno voy a hacer de mi existencia, algo bueno, será irlo a honrar, irlo a adorar, irlo a servir. Así es que yo me voy a colar en la casa de donde está, no me importa que sea del fariseo, me pueden correr, me pueden sacar de ahí a empujones, pero yo me voy a filtrar y me voy a esconder por ahí, yo voy a saltar de repente y voy a aparecer a los pies de él y yo voy a besarle los pies y yo le voy a ungir los pies porque es el Mesías. Mientras que el otro está viendo a ver si es el Mesías. Vamos a checar si es el Mesías. Se me hace que no es. Mientras que la otra dice, este es el Mesías. Eso se llama fe. Pero la fe que se refleja en una actitud de gratitud. Entonces, como es el Mesías, yo le voy a agradecer, no por otra cosa, porque es el Mesías y apareció entre nosotros. Y entonces ella comienza a expresar toda una serie de cosas, ¿verdad? Que ya las analizamos. Y entonces Jesús la ve y le dice, oye, Simón, esta mujer me ama mucho. Y nada más me aman mucho los que son perdonados. Así es donde dices, a ver, a mí nada más me aman mucho los que son perdonados. Entonces, seguro que ella ha sido perdonada y vamos a ser efectiva. Mujer, tus pecados han sido perdonados. La mujer, volvemos al mismo punto, jamás dice que la mujer llegó diciendo, perdóname, perdóname, perdóname. No. Ella llegó a bañar con sus lágrimas sus pies, a besarlos y a ungir con aceite, con perfume sus pies. Es todo lo que llegó a hacer. Pero esa era una expresión de amor. Esa es una expresión de gratitud. Esa es una expresión de entrega. Y esa expresión de entrega solamente sucede cuando tú eres perdonado. Por eso Jesús, es más, en la parábola que puse, Jesús dice, cuando se le perdonó, entonces amó. Hasta Jesús lo dice. El amor va después del perdón. Ya está, es como la mujer de Sirofenicia, es otra vez. Jesús dice, esta mujer ya hizo cosas antes de tiempo. Yo necesito perdonarla y después que me bese los pies. Pero ella me está besando los pies cuando todavía no le he perdonado. Entonces vamos a hacer efectivo ya esto. ¿Cuál? Es perdonada. Por eso nosotros, mediante la fe, si tú has entregado tu vida a Jesús y crees realmente que Jesús es el Hijo de Dios y tu único medio de salvación, entonces tú estás, aunque no lo hayas visto, a ver, no lo hemos visto, pero por fe hemos sido salvados. Entonces, la actitud, vean, la actitud, a mí me sorprende que solamente Jesús habla de fe al último, dice, tu fe te ha salvado. Siempre Jesús repitió eso, tu fe, tu fe, tu fe. Pero en todo el pasaje no se habla de fe. Yo lo que veo son actitudes. La actitud del fariseo en contraste con la actitud de esta mujer. Veo actitudes simplemente que se manifiestan, que contrastan la actitud de una contra la actitud del otro. Y a esa actitud de esta mujer Jesús al final le dijo, tu fe te ha salvado. Porque mire, cuando Jesús le dice tus pecados quedan perdonados, los otros invitados comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que hasta perdona pecados? Y entonces le dice, tu fe te ha salvado. Le dijo, vete en shalom, en paz. Vete en paz. ¿Ah? Porque mediante la fe expresada por la gratitud, tu fe te ha salvado. La fe expresada como una actitud de gratitud. ¿Cuántos de nosotros, en circunstancias donde necesitamos la fe, lo que más nos falta es gratitud? Donde estamos en una situación complicada, donde es por fe que las cosas van a funcionar, la gratitud se escasea. Porque la gratitud, muy ligada a la alabanza, muy ligada a la adoración, es una actitud. Es una actitud no en el culto, no en el momento de cantar alabanzas. Es una actitud de vida. Una y otra vez el apóstol Pablo en sus cartas nos dice, y sean agradecidos, y sean agradecidos, y sean agradecidos, y sean agradecidos. Y esta mujer nos enseña que el ser agradecidos es una actitud, y es una actitud de fe. Y mediante la fe es que nosotros nos relacionamos con Dios. Entonces, la conclusión en esta mañana, una vez más, es que la fe es actitud y la actitud es fe. Esta mujer tuvo una actitud correcta. Supo que él era el Mesías y se entregó en gratitud y en adoración, en amor a Jesucristo. Aquí el tema, ¿cuál es? Amemos a Jesucristo. Amemos a Dios. Amémoslo a Él.
En el caso de nosotros, muchos, por la fe, somos salvos. Hemos sido perdonados por la sangre de Jesucristo. Jesucristo no había ido a la cruz todavía, pero ya le había dicho, tus pecados están perdonados. Porque Jesús, el sacrificio de Jesús es eterno, abarca después de Cristo y antes de Cristo también. Un misterio que es difícil de entender, pero ya abarcaba. Entonces dijo, tus pecados están perdonados. Pero esa mujer, fíjense, esa mujer por fe parecía una cristiana consagrada y era una pecadora. Pero la fe transformó todo. Pero repito y concluyo con eso. La fe es una actitud. La fe es una manera de actuar, no es una verdad doctrinal que memorizar, ¿verdad? Y que repetir. Y muchas veces, y no le estoy dando patrones de conducta, déjese guiar por el Espíritu. A veces lo que necesitamos no es pedir, es agradecer, como una actitud. Y en esa actitud de agradecimiento está implícita la fe, que es lo que nos enseña esta mañana este pasaje. Así es que, en el nombre de Jesús, vamos a hacer una oración, vamos a pedirle al Señor que seamos una generación de actitudes, de hechos, de acciones, de disposición interna, de una disposición interna que manifiesta una acción externa. Y no seamos solamente gente que conocemos pasajes bíblicos, gente que conocemos definiciones bíblicas, que son importantes, son necesarias, pero que finalmente, a la hora de la hora, no podemos vivir por fe. A la hora de la hora, nos cuesta mucho activar la fe. Seguimos viviendo en la queja, seguimos viviendo en el temor, en la duda, en el quién sabe, en buscando soluciones humanas, alguien que me ayude, cuando no estamos cimentados nuestra fe en Jesucristo, ¿verdad? Y ahora en momentos donde no hay nada que pedir, simplemente adoremos al Señor y agradezcámosle al Señor, porque al que mucho se le ha perdonado, mucho ama. Cuando tú y yo estemos conscientes de qué tanto se nos perdonó, amaremos mucho al Señor. Porque si pensamos que éramos más o menos buenas personas y que bueno, venimos al cristianismo, pues no éramos tan malos, por eso tu amor es tan frío, tu actitud es tan pasiva. Pero cuando tú te das cuenta, ¿sí?, de a dónde nos dirigíamos y cuál era nuestro destino eterno y todo lo que ofendimos al Señor, porque si esa mujer tenía fama de pecadora, nosotros peor. Y cuando nosotros sabemos que somos perdonados, esa gratitud es fe. Esa gratitud es fe. La fe está en todo, en el nombre del Señor. Oramos. Padre, yo te doy gracias en este momento por esta palabra que tú nos has ministrado y que confirma, Señor, y que va talando nuestro corazón. Actitud, Señor, que es la fe. Padre, tú quieres una generación de creyentes que caminemos por fe en esta vida, que mostremos la manifestación del Dios verdadero. Pero no será, Señor, sino a través de una generación que aprenda a vivir por fe y no por vista. Te ruego, te pido, Señor, te clamo con todo mi corazón junto con todos mis hermanos, que esa generación seamos nosotros. Que esa generación seamos nosotros, una generación que de verdad camine por fe, viendo las manifestaciones una y otra vez, Señor, como resultado de la fe. No antes, sino como resultado de la fe. Que podamos ver lo que otros no ven y actuar de una manera como otros no lo pueden hacer porque no ven, Señor, lo espiritual. Simón el fariseo, Señor, no pudo ver que tenía en su casa nada más ni nada menos que al Mesías, al Hijo de Dios, al Hijo del Dios Todopoderoso, a Jesucristo. Pero esta mujer, por la fe, sí pudo ver. Señor, permítenos ver cosas mediante la fe y actuar, Señor, con una disposición de nuestro corazón, con una actitud que corresponda a eso que nos dejas ver. En el nombre de Jesucristo, gracias por esta palabra. Amén.